Buenas noches, bienvenidos todos. Como siempre, es un placer contar con su presencia en el miércoles del Centro Astronómico Clavius, en esta modalidad virtual que todavía tenemos y no sabemos cuánto nos va a durar. Pero bueno, seguimos y estamos muy a gusto aquí compartiendo la astronomía con ustedes. Y siguiendo nuestro calendario del periodo otoño del 2020, pues nos da mucho gusto tener la participación de Gerardo Martínez Avilés, que como ustedes saben, pues ahora es parte de la planta académica de la Ibero y particularmente pues que está colaborando con el Centro Astronómico Clavius. Y como nos ha platicado Gerardo, pues dentro de la astronomía, pues una de sus pasiones en general es la historia de la ciencia. Y bueno, Isaac Newton es un personaje que nos da para hablar mucho de la historia de la ciencia. Pues Gerardo, adelante. Sale, muchísimas gracias, Lore. Buenas tardes, noches a todos. Qué bueno que ya están acá acompañándonos. Espero que, pues que les interese un poquito este tema de la historia de la ciencia y de hecho creo que es una parte muy oculta de la historia de la ciencia y por eso le pusimos este título que se llama Las caras ocultas de Isaac Newton. Déjenme empezar mi historia pues con un tema que es a lo mejor un poquito actual, que es el de los memes. Entonces todo el mundo seguramente ha visto memes en su celular, en Facebook, se los mandan por WhatsApp y hay muchísimos memes. Y a mí en particular me gustan mucho los memes, sobre todo cuando hablan un poquito de los temas que me gustan, que son la historia, la astronomía, la física, etcétera. Entonces, pues empecé a ver memes de repente de Isaac Newton, ¿no? Y entonces hay unos que me gustan, otros que no me gustan tanto, ¿no? Entonces acá está Newton diciendo, el que me la hace me la paga, señor Newton, no podemos poner eso. Bueno, entonces pon a toda acción, tiene siempre una reacción igual y contraria a la que lo causó, ¿no? Una broma de la tercera ley de Newton. Después esta me encanta porque es un poco, bueno, obviamente Newton nunca dijo esto, qué rica está la manzana que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Pues obviamente Newton nunca dijo eso, pero es una referencia a esa famosísima anécdota de que según esto Newton descubrió la ley de gravitación cuando una manzana en su jardín le pegó en la cabeza, ¿no? Después, esto está bueno, ¿no? Newton viendo cómo aumentas tu masa pero no atraes a nadie, entonces es una referencia a la teoría de gravitación universal y pues por supuesto que depende de las masas y bueno, es un chiste un poquito complicado, pero creo que está bueno. Y este también es bueno, que le dice el chico a la chica o viceversa, te amo con todas mis fuerzas y resulta que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, es decir, no te ama y aquí está Newton diciéndole que no la ama. Y hasta ahora dijo, bueno, buenos chistes, buenas referencias a la vida de Newton, a su obra, a las cosas que nosotros aprendemos de Newton en la secundaria, en la prepa, ¿no? Hasta que llegó este meme que entonces sí me hizo enojar un poquito, ¿no? Y entonces se supone que es uno que se quiere pasar de listo y no quiere venir a trabajar el 25 de diciembre y entonces le dice el jefe, oiga, ¿y usted que es ateo va a venir a trabajar el 25? Supongo que es el 25 de diciembre. Y le dice el listillo, no puedo jefe, es el cumpleaños de Isaac Newton y lo vamos a celebrar en familia, ¿no? Entonces, como que acá el cuate de alguna forma considera que Newton es como símbolo del ateísmo y entonces su excusa para no ir a trabajar el 25 de diciembre, que es una fiesta religiosa, es que es el cumpleaños de este hombre que representa, digamos, a la ciencia y al pensamiento, digamos, un poco separado del pensamiento religioso. Entonces ahí fue cuando dije, no, ese meme sí, para que vean, no me gusta. Porque bueno, en primera, Newton nació el 25 de diciembre de 1642. Si consideramos el calendario juliano, que era el que estaba vigente en Inglaterra cuando Newton nació, Inglaterra se tardó un poquito en adoptar el calendario gregoriano. Y entonces, si somos como muy precisos y hablamos de nuestro calendario, que es lo que normalmente hablamos, entonces el día que el ateo no debería ir a trabajar es el 4 de enero de 1643, que es el correspondiente al 25 de diciembre del calendario juliano. Entonces, en realidad, cuando se dice que Newton nació el 25 de diciembre, que es el día que celebramos la Navidad, en realidad eso es solamente si consideramos que es en el calendario juliano.
en nuestro calendario no nació el 25 de diciembre, nació un 4 de enero de 1643. Pero la segunda cosa que me parece pésima de este meme es que Newton en realidad era un cristiano ferviente y que además, como vamos a ver más adelante, le preocupó muchísimo que su obra y a su persona se le fuera a relacionar con algo que promoviera el ateísmo. Entonces vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero con esto, pero entonces este meme, yo digo que está bien que hagamos memes de muchas cosas, pero hay que informarnos un poquito de lo que estamos haciendo, y entonces se me ocurrió dar un poco una charla para que estemos un poquito más enterados de esa parte que se ha mantenido un poco oculta de la vida de Isaac Newton. Bueno, nada más rapidísimo para recordar pues a Newton, ¿por qué lo recordamos principalmente? Bueno, a Newton le debemos las famosísimas leyes de movimiento, las 3 leyes de Newton, ¿no? Espero que todo el mundo se las sepa o se acuerde un poquito de qué dicen las 3 leyes de Newton. La ley de gravitación universal, que nos dice cómo se atraen los cuerpos que tienen masa, cómo es esa fuerza, de qué depende, etcétera. La famosísima teoría de los colores, esa de que la luz blanca se descompone en los colores del arco iris cuando pasa por un prisma. Nadie se había dado cuenta de eso. O bueno, a lo mejor se habían dado cuenta, pero nadie había hecho una teoría, nadie había hecho una explicación del fenómeno hasta Isaac Newton. Los que han estudiado un poquito la prepa y creo que todo el mundo estudia un poco la prepa, el cálculo diferencial e integral. No sé si les dijeron sus maestros que Newton fue uno de los inventores de esa rama de las matemáticas tan importante, fue el cálculo. Al ratito vamos a ver que no fue el único, pero bueno, el cálculo se lo debemos a Newton. Y bueno, yo que soy astrónomo, o sea, estas cosas pues dan mucha explicación de todo lo que vemos en el cielo, pero un instrumento que utilizamos los astrónomos muchísimo para nuestro trabajo, que es el telescopio reflector, el que utiliza los espejos, ese fue un invento de Newton, ¿no? Entonces, se discute un poco quién inventó el telescopio en general, ¿no? Ya saben que Galileo fue de los primeros que los utilizó para ver el cielo, con usos astronómicos, pero el telescopio ya lo habían inventado los holandeses, lo usaban para esperar a los vecinos, yo creo, pero no lo usaban para ver el cielo. Pero bueno, de lo que no hay duda es que el telescopio reflector, el que utiliza los espejos, sí es un invento de Isaac Newton. Y si ustedes se fijan, los grandes telescopios, los que están en órbita o los que están construyendo de 30, 50 metros de diámetro, todos usan el principio de Newton de la reflexión para hacer los telescopios. Entonces, pues por todo eso ya ya con eso, Newton hubiera hecho suficiente en su vida. Con eso. No mencioné todo, tiene muchos métodos numéricos, tiene leyes de enfriamiento, tiene leyes por todos lados. Newton hizo un poquito de todo en su vida. Pero bueno, por lo que les acabo de mencionar, que es lo más importante, Newton ha sido considerado uno de los padres de la ciencia moderna y puede ser el primero de una tradición de pensamiento racional y científico. Entonces, sobre todo en la Ilustración, los pensadores y los filósofos de la Ilustración trataron de hacer esta imagen de Newton, ¿no? Ellos vendieron esta imagen de Isaac Newton que hasta la fecha sobrevive y por eso utilizan esos memes para relacionar a Newton un poco con el ateísmo, ¿no? Y que está un poco peleado el pensamiento religioso con el pensamiento científico. Pero bueno, en 1936, esa imagen de Newton que tenemos del gran científico racional cambió por completo. Y resulta que una casa de subastas tenía unas cajas ahí que sabían que eran unos papeles de Newton, pero no sabían qué había, ¿no? Sabían que los habían andado dando vueltas por el mundo y de repente se llegaron a las manos de esta casa de subastas, pero nadie sabía qué estaba escrito ahí, solo sabían que era del puño y letra de Isaac Newton. Entonces, este famoso economista, John Maynard Keynes, compró los manuscritos y los empezó a estudiar y se llevó una gran sorpresa. De hecho, se tardó bastantes años en poder descifrar lo que venía ahí y al principio yo creo que le costó trabajo aceptar lo que estaba viendo. Pero bueno, resulta que esos papeles que Keynes compró estaban totalmente dedicados a lo que hoy es considerado una ciencia o una pseudociencia o una ciencia oculta o como ustedes la quieran llamar, que es la alquimia, ¿no? Entonces ustedes sabrán que la alquimia es una tradición muy antigua en la que en pocas palabras, es algo muy complejo, pero en pocas palabras existe la búsqueda de la transmutación de los metales, que un metal se convierte en otro,
y la búsqueda del oro en particular. El oro es como el metal más puro que buscan los alquimistas. La creación de una materia mágica que es la piedra filosofal, ¿no? Los que vieron Harry Potter y la piedra filosofal, pues ahí, bueno, ahí mencionan esa materia, ¿no? Prima. Y también es una búsqueda filosófica en donde la transformación es del alquimista mismo, ¿no? El alquimista está buscando una especie de purificación de sí mismo a través de procesos que son muy metafóricos y algunos pues tienen algo que ver con la química. Y bueno, por otro lado, había un coleccionista de manuscritos antiguos, era un palestino, bueno, era un judío palestino que se llamaba Abraham Shalom Yahuda. Era muy amigo de Albert Einstein, y él empezó a recopilar por su lado también una serie de papeles que le habían pertenecido a Isaac Newton. Y logró hacer una gran colección, y de hecho junto con Albert Einstein fueron a ofrecer esa colección a varias universidades en Estados Unidos. Una fue la de Princeton, no me acuerdo qué otras, y las universidades como que abrieron la caja, vieron lo que había y dijeron, no, gracias, no queremos esto que está aquí, pero muchísimas gracias por venir. Entonces Abraham Shalom Yahuda murió, y por donativo a la universidad es una universidad que está en Jerusalén, no me acuerdo ahorita el nombre, la Universidad de Jerusalén Nacional o algo así, no me acuerdo, perdón, pero bueno, donó esos papeles de Isaac Newton, y resulta que todos esos papeles, que eran muchísimos, estaban totalmente dedicados a la teología. Entonces aquí pongo nada más dos ejemplos. Aquí está un plano de Newton del Templo de Salomón, con sus medidas y algo de las explicaciones de lo que según Newton encontró en las escrituras del Templo de Salomón. Y acá hay un mapa hecho por Isaac Newton de Tierra Santa, y entonces yo no sé qué andaba buscando Newton, pero bueno, aquí está el mar Mediterráneo, aquí se ve Damasco, se ve Palmira por aquí, se ve Cesarea, etcétera. Hay varios pueblos que podemos reconocer en este pequeño mapita. No sé qué estaba estudiando Newton en ese papel en particular, pero bueno, son algunos ejemplos. Al ratito vamos a ver un poco más de que Newton estaba sumamente interesado en la teología. Pero bueno, donde sí nos dicen un poquito qué le interesa a cada quien. Hace rato, antes de que entraran al grupo, un estudiante, Juan Pablo, me estaba preguntando de los libros de atrás, de qué eran cada cosa, y entonces justamente es una pregunta que tiene mucho que ver aquí, porque yo creo que una biblioteca personal dice mucho de los intereses de una persona, ¿no? Entonces, en la biblioteca personal de Newton, pues encontraron lo siguiente: 31 libros de química. Entonces, la química, que en ese tiempo era una ciencia sumamente joven, pero le interesaba a Newton, aunque él no es recordado por grandes trabajos en química, era una cosa que le interesaba, y ahorita vamos a ver por qué. 33 libros de astronomía, entonces le interesaba la astronomía un poco más que la química. 131 libros de matemáticas, entonces parece que, pues sí, ¿no? Newton, un gran matemático y un gran físico, pues tenía que tener bastantes libros de astronomía y matemáticas, entonces ahí vamos más o menos. 138 libros de alquimia, entonces sí le interesaba un poquito más la alquimia que la astronomía, por lo visto, y que la química, le interesaba más que las matemáticas, la química. 99 Biblias y estudios bíblicos. Yo no sé cuántas Biblias tengan ustedes en su casa, yo tengo como 2, ¿no? Y no las he leído todas como Peña Nieto, solo las partes importantes. Pero bueno, Newton tenía 99 Biblias y estudios bíblicos, ¿no? O sea, entre los estudios bíblicos y las Biblias juntaba 99 libros. Creo que, pues bueno, le interesaba menos que las matemáticas, pero tenía 61 libros de los padres de la iglesia, 28 libros de historia de la iglesia, 28 libros de controversias religiosas, 24 libros de ritos y costumbres judías, y si faltaba un poquito, 237 libros más de teología y religión. Entonces, creo que a Newton, aquí nada más en revisando sus libros, sí nos da muestra de que le interesaba más la alquimia que las matemáticas, y le interesaba muchísimo más la teología y los estudios religiosos y bíblicos que cualquier otra cosa. No sé, el que hizo el meme de los ateos, no, ¿dónde ande? Espero que esté viendo esta charla, pero espero que sí se dé cuenta de la burrada que hizo haciendo ese meme, porque es una tontería no saber o tratar de hacer una cosa así con estos números. A mí me parece impresionante. A mí, yo no lo supe desde que nací, me he dado cuenta de estas cosas poco a poco, pero me parece impresionante la cantidad de cosas que le interesaban a Newton y la proporción de cómo le interesaban.
Entonces, pues descubriendo todo este tipo de cosas, se cambió esta imagen, bueno, se está cambiando todavía, no creo que haya cuajado bien en el imaginario colectivo, de que Newton no fue el primero de los científicos, sino el último de los magos. De hecho, así se llama un libro de una biografía que escribió Michael White, que se llama The Last Sorcerer, el último hechicero, el último mago. Es una biografía que yo no he leído, sé que existe, pero yo no he leído esa biografía, entonces sí debo decir. Y bueno, hay un documental de la BBC que sí he visto, que se llama Isaac Newton, bueno, ya traducida al español, es El último mago, ¿no? Entonces, más bien Newton no es el que inaugura esta nueva era de ciencia y de razón, sino quizá el que clausura una antigua era en donde la magia y la religión tenían un papel muy, muy importante, incluso en la filosofía natural. Y bueno, afortunadamente desde los descubrimientos de Keynes y de Yehuda, pues han salido a la luz varios libros, y entonces, por ejemplo, el papel de la alquimia en el pensamiento de Newton se llama Las caras de Janus del genio. Janus era un dios romano que tenía dos caras, y entonces justamente es un poco impresionante darse cuenta de que este gran científico que consideramos Newton tenía esta otra cara que parece que está viendo hacia el otro lado, ¿no? Y entonces esta cuestión, esta convergencia de Newton de dos cosas que parece que están peleadas es impresionante, y digo, siguen habiendo muchísimos estudios al respecto de cómo su pensamiento no estaba como esquizofrénico, sino como que él utilizaba pensamientos de un lado para poder tener resultados en el otro. Bueno, vamos a empezar un poquito con su vida, y sí fue una persona tenía una personalidad bastante compleja desde que nace. Esta es una foto de su casita. Nació en un lugar que se llama Woolsthorpe, que está en Inglaterra, y que no es famoso absolutamente por nada. Hay puras ovejas y campo, y lo único que lo hace famoso y que van los turistas es pues para ver la casita de Newton, y por ahí en el jardín anda el famoso manzano ese de la leyenda, ¿no? Pero fuera de eso, Woolsthorpe es un lugar totalmente campirano en Inglaterra, donde la gente ni siquiera habla inglés que al menos yo pueda entender. Bueno, su padre muere poco antes de que él nazca, entonces cuando Newton nace ya es huérfano de padre. Nació prematuro y por poco y no sobrevive. De hecho, había una anécdota que él contaba que decía que lo podían poner en una especie de tacita de té, y él cabía ahí y se quedaba dormidito de lo chiquito que había nacido. Y desde pequeño tuvo una salud bastante frágil. Era un niño bastante enfermizo que estaba, de hecho, pues, constantemente incluso en peligro de muerte. Luego, cuando era muy chiquito, a los 3 años, su mamá se volvió a casar con un pastor anglicano que se llamaba Barnabas Smith. Se vuelve a casar y se va de Woolsthorpe y deja a Newton con su abuela. Y este evento sí le afectó mucho. De hecho, Newton posteriormente escribió una lista de pecados, y en uno de sus pecados confiesa que uno de sus pecados es: he pensado en quemar a mi madre y a su esposo adentro de la casa, ¿no? De incendiar a la casa con ellos adentro. Entonces le tenía un poco de rencor a su mamá por ese abandono que sintió Newton, y bueno, supongo que eso lo persiguió un poco por el resto de su vida. Y también es que estaba rodeado de gente muy religiosa. Su padrastro, como dije, Barnabas Smith, era un anglicano, y el hermano de su madre, que se llamaba William Ayscough, también era un pastor anglicano, y eran hombres muy religiosos. Entonces, ellos se encargan, de hecho, se sabe que el papá de Newton era analfabeta, la mamá apenas pues, sabía escribir, y entonces su tío y su padrastro, que fueron un poco los que se preocuparon por él, se encargaron de mandarlo a una escuelita más o menos en un pueblito cercano, en donde enseñaban gramática. Prácticamente les enseñaban a leer y escribir, también en griego y en latín. Entonces, ustedes saben que, bueno, el latín no precisamente, pero el griego sí es una lengua bíblica. Todo el Nuevo Testamento y los deuterocanónicos están escritos en griego. Y después hubo una traducción muy famosa al latín por San Jerónimo, la Vulgata. Entonces se consideran lenguas bíblicas, y bueno, hay otras dos lenguas bíblicas, el arameo y el hebreo, que aprendió posteriormente. Newton aprendió a hablar las 4 lenguas bíblicas. Estas se las enseñaron de niño, y posteriormente él aprendió hebreo y arameo, si no me equivoco. Y bueno, además de que todos los libros que él tuvo a su acceso eran libros religiosos, eran Biblias y textos religiosos, etcétera. Aquí puse una imagen de que tienen en la escuelita a la que fue Newton, que pues Newton
cuando era chavito, pues rayoneó ahí una banca y entonces dejó así su Isaac Newton, y entonces esa banca la tienen ahí en resguardo para que con los visitantes que van a la escuelita de Granham, que tampoco hay nada más que la escuela, pues vean que ahí estuvo Newton, el grande Newton, rayando el mobiliario. Entonces, esto me lleva a que un amigo una vez me preguntaba que cómo era posible que a Newton se hubiera interesado por la teología y la alquimia, ¿no? Y entonces realmente a mí lo que me sorprende es que Newton se haya interesado por la física y las matemáticas, porque Newton estaba hecho para estudiar, para ser religioso y para estudiar lenguas y francamente no interesarse por lo que llamamos la filosofía natural. Y aquí es donde yo creo que hay un gran evento que lo marcó, que es este libro que se llama Los misterios de la naturaleza y el arte, es de 1635, poquito antes de que Newton naciera. Un tal John Bate publica este libro, que es un librito, imagínense, de 1635, un libro de experimentos con fuego, experimentos con agua, dibujos, grabados, etcétera. Y bueno, Newton reconoce que este libro realmente lo hizo interesarse muchísimo, también por el mundo natural. Era un gran dibujante, y bueno, inventó muchísimas cosas. Dicen que era buenísimo trabajando con sus manos. Era un niño solitario, pensativo, pero que tenía muchísimo interés por el mundo que lo rodeaba. Siempre estaba haciendo sus propios experimentos, brincaba en contra del aire y al favor del aire y medía la velocidad del aire, midiendo las longitudes de sus saltos. Bueno, hacía un montón de cosas, le regalaba muñequitas hechas de madera a las niñas ahí de la escuela, hacía papalotes. Y bueno, era un niño que armaba sus cosas y andaba él solito. Dicen que lo buleaban un poco, que era bastante solitario, pero le gustaba a él andar construyendo sus barquitos, sus papalotes y sus muñequitos de madera. Y bueno, pues aprende muy bien latín y griego, y entonces realmente ya no se esperaba mucho de él. Se esperaba que regresara a su granjita a cuidar ovejas y a administrar un poco los bienes de la familia, pero su tío y Barnabas Smith, que era su padrastro, pues de hecho como que lo fomentan a que siga estudiando y consiguen que Newton ingrese a la Universidad de Cambridge, en particular en el Trinity College, el Colegio de la Trinidad. Acuérdense de este nombre, el Trinity College, porque va a ser importante al ratito en la vida de Newton, o una gran ironía de su vida el haber ido al Trinity College. Y bueno, no eran pobres, pero tampoco eran ricos, y entonces para que Newton pudiera pagar la matrícula de esa universidad, era como el sirviente de un estudiante de mayor rango. Entonces yo me imagino un poco a Newton así como Harry Potter, ¿no? Así como que él era hijo de los muggles y los de la sangre limpia le hacían medio el feo, y había unos ricos y unos pobres, y unos comían en una mesa y otros en otra. Y además, bueno, las universidades están divididas en distintos colleges, ¿no? Como las casitas esas de Harry Potter. Y bueno, entonces yo me imagino que ha de haber sido una cosa así, medio, medio peliculesca, y además de que, bueno, Newton sí era alquimista, ¿no? Y bueno, en Cambridge se estudiaba una carrera, no había como ahora en la Ibero o en la UNAM, que hay psicología, física, matemáticas, no sé qué. Ahí estudiabas una currícula tradicional, tú estudiabas la universidad y ya. Entonces les enseñaban griego, latín, filosofía, religión, textos clásicos. Y bueno, si algo había de ciencia era geometría euclidiana y física aristotélica, ¿no? Y entonces, si ustedes han visto lo que decía Aristóteles del mundo, entonces pues lo que les enseñaban ahí en los tiempos de Newton realmente era, pues ya parece una cuestión medio obsoleta. De hecho, sí era obsoleta. En Europa continental, no en la isla no en Inglaterra, pero en Europa continental, pues estaban ya escribiendo Galileo, ya había escrito Kepler, ya había hecho un montón de cosas, Tycho Brahe, Descartes, Descartes ya había publicado un montón de cosas. Y entonces justamente, fuera de lo que le exigía la universidad, pues Newton se puso a leer a todos esos cuates. Leyó a Copérnico, leyó a Galileo, leyó a Kepler y leyó a Descartes. Y entonces, pues Newton era de los pocos en Cambridge que realmente estaba como al tanto de lo que estaba pasando en el continente. Y bueno, lo vuelven profesor en el Trinity College, le dan trabajo de profesor, y se sabe por anécdotas que contaron por ahí que él odiaba dar clases y sus alumnos odiaban sus clases. Entonces estaba muy pareja la cosa. Hay una cita que dice que le dictaba las clases a las paredes en las aulas vacías, ¿no? Y entonces Newton iba
daba su clase porque le pagaban por dar clase, así no se parara ni una mosca en su salón. Él daba su clase y después iba con su lecture, sus notas, y las depositaba en la biblioteca, ¿no? Y entonces así era como la forma de demostrar que había dado la clase y de que la había preparado. Él dejaba sus notas y él había dado su clase. Si alguien había ido, si alguien había aprendido algo, si alguien se había enterado, no era su problema, no era su interés. Ahí le pagaban por dar clases y él daba clases así fuera a las puras butacas. Y entonces no tuvo ningún estudiante que lo recordara como un buen maestro. Pero a lo que sí dedicaba sus esfuerzos era a investigaciones por su propia cuenta en matemáticas y, bueno, en ese entonces no existía la ciencia como la conocemos hoy, pero se llamaba la filosofía natural. Y pues no estaba para nada preocupado que porque le iban a quitar el SNI o algo así. Él escribía, iba a su paso, hacía lo que le interesaba y ahí andaba haciendo sus dibujos. Aquí hay un dibujo que se salva de los papeles de Newton, en donde está haciendo más o menos una descripción, ¿no? Pero es un bosquejo, no publicó esto, del experimento de los prismas, ¿no? Entonces está haciendo pasar la luz, se descompone en colores, después enfoca la luz en un segundo prisma, lo descompone y bueno, aquí está la descomposición de los colores. Este experimento me encanta porque lo que nos está diciendo Newton, y eso sí lo escribe él, es que se metió un palo en el ojo, y así entre el ojo y el hueso del cráneo, y se metió un palo y entonces empezó a ver que mientras más adentro lo metía, veía morado y luego veía verde y luego veía azul, y entonces él veía que los colores estaban ahí como regados por el ojo, y bueno, no se quedó ciego de milagro porque estaba bastante loco, pero bueno, entonces, pues hacía sus experimentos él, pero pues ahí guardaba sus notas y nunca se preocupó por decirle a nadie que estaba haciendo experimentos porque nadie se lo exigía, ¿no? Y bueno, también tiene pues, bosquejos de que ya andaba pensando en un telescopio. Aquí está resolviendo como de modos geométricos y físicos un problema de tangentes de Descartes. Y bueno, se la pasaba él bomba, experimentando y haciendo investigación, pero pues sin ninguna presión académica de publica o muere o cosas que hoy están de moda en la ciencia. Y bueno, llegaron unos años, los años de las pestes y los incendios, entonces ustedes sabrán que en 1665 les cayó pues el equivalente al coronavirus ahí en Inglaterra y entonces la gente se empezó a morir y estuvo terrible en 1665 y en 1666 hubo un famosísimo incendio en Londres, un terrible incendio en Londres, entonces 1665 y 1666 fueron una cosa terrible para Inglaterra, pero Newton los llamaba en su vejez los años maravillosos. Bueno, más bien el anno mirabilis, el año maravilloso de 1665, porque Gatell estaría muy orgulloso de que Newton guardó su sana distancia, se quedó en casa y se fue a Woolsthorpe y se resguardó ahí a hacer sus experimentos y sus investigaciones matemáticas y lo que sea. Y fue ahí, en ese año, donde años después le dijo a su gente cercana que ese año fue cuando se le ocurrió la gravitación. Ahora, los historiadores dudan que realmente eso haya pasado, de lo de la manzana, porque parece que Newton inventó esa anécdota como para justificar que él ya había inventado la gravedad antes que Robert Hooke. Robert Hooke después lo acusó de que él había inventado la gravedad y tuvo una controversia fuertísima con Hooke. Entonces, un poco como para darle más sentido a que Newton ya la había inventado desde hacía mucho tiempo, inventó esto del anno mirabilis de 1665, en el que descubrió la gravedad, pero realmente no hay documentos que prueben que en ese año ya estuviera trabajando en ese problema. Y bueno, acaba la peste, acaba la plaga y regresa a Cambridge y él tenía un protector, ¿no? Era como su jefe, que se llamaba Isaac Barrow. Y Isaac Barrow fue a pedirle cuentas, ¿no? No a pedirle cuentas de, ok, o sea, él daba sus clases y aunque no se parara a nadie, pero pues lo fue a ver y le dijo, oye, Newton, pues así, ¿qué haces, no? O sea, porque sí como que tienes tiempo y te pagamos y pues ¿en qué lo andas ocupando tu tiempo, no? Y entonces Newton empezó a decirle, no, pues descubrí esto de los colores, que se descompone la luz blanca en colores, y ando resolviendo unos problemas matemáticos de Descartes, de áreas y de tangentes y no sé qué. Y pues inventé este cacharrito de madera para ver, así como el de Galileo, pero este está hecho con espejos. Y entonces cuando Isaac Barrow ve el telescopio de Newton, dice, no, esto está muy cañón, lo tengo que llevar a la Royal Society. Este telescopio, el telescopio reflector, fue lo que le da entrada a Newton a la famosísima Royal Society, que era esta sociedad
científica, una de las primeras sociedades científicas que estaba en Londres, en donde se juntaban los filósofos naturales a compartir sus conocimientos, ¿no? Entonces Barrow lo introduce a la Royal Society y bueno, lo aceptan como miembro de la Royal Society y ahí se pone en contacto con un miembro de la Royal Society que es un químico que se llama Robert Boyle, ¿sale? Recordarán ustedes a Robert Boyle por la ley de los gases, entonces aquí se puede deducir la ley de los gases, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, se acordarán de su clase de química, es una ley de gases que relaciona presiones y volúmenes. Pero bueno, en la Royal Society le dicen, oye Newton, pues compártenos todo lo que andas haciendo, ¿no? Porque tu telescopio está padrísimo y de hecho lo patentaron ahí para que no le fueran a robar la idea y no sé qué. Y entonces Newton está feliz de que de repente como que todo el mundo le está poniendo atención y dice, mira, no me tiran tan de a loco, y entonces se avienta a escribir su teoría de los colores, se avienta a escribir un montón de cosas, y estos dos cuates, el de acá de la izquierda es Christian Huygens, que era un miembro de la Royal Society, aunque él era holandés, pero era miembro de la Royal Society, y este de acá es Robert Hooke, ¿no? Entonces estos dos empiezan a decirle, a criticar todas sus teorías, ¿no? Por ejemplo, Huygens pensaba que las ondas, que la luz eran ondas y Newton decía que eran partículas y entonces ahí lo empezó a criticar, que cómo eran partículas y ondas y no sé qué. Y Hooke también le dijo, muchos de tus descubrimientos son cosas que yo ya había descubierto pero que nunca publiqué, ¿no? Y que es lo que siempre le dijo Hooke a Newton. Y entonces Newton se súper enojó, ¿no? Y entonces dijo, al principio se empezó a defender durísimo, mandaba cartas y mandaba repeticiones de los experimentos y después se cansó, ¿no? De repente se cansó y ya no le importaba, ¿no? Ya no se peleaba con nadie, simplemente dejó de publicar, dejó de mandar cartas, dejó de contestarles cartas a sus críticos y se guardó en un misterioso silencio. Y bueno, resulta que cuando conoce a Robert Boyle, unos años antes, Robert Boyle había escrito un libro que casi nadie entendió y que de hecho los historiadores de la química hasta hace poco pensaban que era el texto fundador de la química. Se llama El químico escéptico, ¿no? El The Skeptical Alchemist. Y entonces nadie entendió el libro y entonces decían, pues es el libro fundador de la química, pero en realidad es un llamado a los alquimistas, ¿no? Y entonces Boyle empieza a criticar todos estos charlatanes que andan convirtiendo metales en oro y que se andan vendiendo como alquimistas y no sé qué, pero él dice que debe haber una élite de verdaderos alquimistas y es como un llamado a los alquimistas del mundo a que se unan y que empiecen a cooperar, ¿no? Y empiezan pues a compartir su conocimiento alquimista. Y bueno, 3 personas que escucharon ese llamado y que se unieron a las filas de Robert Boyle fueron, pues el de en medio ya saben que es Isaac Newton, pero de la izquierda es John Locke, un filósofo que no es recordado por la alquimia, es recordado pues por uno de los primeros ilustrados, escribió un libro que es la ilustración y un filósofo liberalista y lo que ustedes quieran. John Locke era un alquimista que se carteaba con Newton, con Robert Boyle, y de acá es un cuate que ahorita vamos a conocer, no sé si lo conozcan, a lo mejor les va a sonar el nombre, era un matemático suizo que se llamaba Nicolás Fatio de Duyer, ¿no? Y entonces estos cuates se la pasaban carteándose y compartiendo libros y bueno, era una sociedad ahí medio clandestina porque no publicaban así sus cosas. De hecho, bueno, empezó Newton a leer muchísimo, entonces empezó a leer y de hecho ahí pues parte de su colección de libros de alquimia, de sus 138 libros de alquimia, la empezó a adquirir en esta época. Entonces empezó a leer todo lo que le llegaba de alquimia, pero también hacía experimentos de alquimia. De hecho, hay una anécdota en la que casi quema su casa ahí haciendo un experimento, quién sabe qué hizo. Y bueno, los alquimistas en ese entonces se mantenían en contacto a través de redes que eran anónimas y publicaban los textos bajo seudónimos. Entonces no decían su verdadero nombre, sino que se ponían nombres ahí extraños, ¿no? Entonces, Newton publicaba sus trabajos de alquimia, o no los publicaba, pero los compartía bajo un seudónimo que era Jehovah Sanctus Unus, ¿no? Entonces así firmaba famosísimo Jehovah Sanctus Unus, que si lo traducimos de latín más o menos sería así como Jehová Santo Único, ¿no? Y entonces al ratito vamos a ver que esto es importante, que se les quede un poquito esto de la unicidad de Jehová o del gran Dios, ¿no? Y entonces, después, pues ya salió a la luz que en realidad ese era un anagrama del nombre. Si nosotros latinizamos Isaac Newton,
Isaacus Newtonus, ¿no? Como en latín. Entonces, si uno cambia el orden de las letras en un anagrama, encuentra que Yehoah Sanctus Unus, su seudónimo de alquimista, era en realidad un anagrama de su nombre. Y bueno, resulta que realmente a Newton no le importaba tantísimo esa cuestión de la transmutación de los metales, pero su búsqueda era un poquito más espiritual, un poco más, y si quieren, más filosófica o científica. Él estaba en busca de la verdad. Y bueno, se dio cuenta de que la filosofía natural que él estaba leyendo de Copérnico, de Descartes, de Galileo y de todos esos continentales, era una mecánica, era una filosofía muy mecanicista en la que realmente no necesitaba, la naturaleza podía actuar por sí misma y no necesitaba que Dios estuviera metiendo las manos en la creación. Entonces, es lo que se llama el deísmo, ¿no? Que digamos que Descartes aceptaba que Dios hubiera creado el mundo al principio, pero una vez que lo crea, como que se desentiende de él y el mundo por sus propias leyes está actuando. Y Newton aborrecía esa idea. A él le gustaba que Dios diario metiera las manos y viera qué estaba pasando acá. Y entonces la alquimia le brindó a Newton como esa oportunidad de que Dios siguiera actuando en las leyes naturales, ¿no? Entonces, en la alquimia no había tanta separación entre cuerpo y espíritu, y lo que Newton quería demostrar con la alquimia pues, era que Dios estaba, que la materia y el mundo dependían de Dios, que para que vean que era un poquito importante esta cosa de Dios para Isaac Newton. Y bueno, muchas de las, se han dado cuenta los químicos, historiadores modernos, que muchas de las cosas que Newton escribía, en realidad sí tenían como algo de sentido en química y en metalurgia, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una receta para hacer una cosa que era un paso hacia la piedra filosofal, que era la red, se llamaba la red, y entonces decía, la receta decía más o menos que al castigar a Venus por su unión con Marte, Vulcano crea una red metálica para colgar a los amantes sobre el mar, ¿no? Así muy poético y muy oculto. Pero resulta que pues, Venus representa el cobre, Marte representa el hierro, Vulcano es el fuego, y entonces si uno empieza a hacer una aleación de fuego y no sé qué sobre el mar, es decir, en el agua, uno llega a una aleación que se llama la red, y de hecho la han recreado, o sea, los químicos modernos que estudian la historia de Newton y su alquimia, hacen los experimentos y siguen sus recetas y resulta que sí crean ciertas aleaciones que Newton habló de ellas, ¿no? Y entonces, pues sí estaba medio loco haciendo su alquimia, pero algo de química también andaba haciendo. Hay otro que a mí me encanta, porque yo leía de que Newton hablaba de la vegetación de los metales y la vegetación de los metales, y yo nunca entendí qué era la vegetación de los metales, porque bueno, Newton decía que había un alma en el mundo que le generaba ciertos crecimientos y ciertas regeneraciones y ciertos movimientos, y a esa acción él la identifica con la vegetación y habla muchísimo de la vegetación de los metales. Pero esta imagen que ven aquí se llaman árboles de plata, y entonces en las minas de plata de repente se da que por ciertas condiciones la plata como que empieza a agarrar estas formas como de arbolitos, y de hecho en química y en metalurgia hay un proceso que se llama de dendrificación, o sea que las cosas se hacen como que en ramitas, en ramas, dendros significa, o dendritos, no me acuerdo, significa árbol, entonces todo lo que se va ramificando es ese proceso de dendrificación. Y entonces Newton probablemente, con casi toda seguridad, cuando hablaba de la vegetación de los metales, estaba hablando de este proceso de que los metales de repente crecen y los cristales crecen en forma como de arbolito. Y bueno, la obsesión con la alquimia le duró bastantes años, y de repente, en el año de 1692, se sabe que tuvo un colapso nervioso, se encerró, dejó de comer, le empezó a escribir a sus amigos puras locuras, ¿no? Entonces los empezó a acusar de que ellos lo acusaban de cosas así súper paranoias, muy, muy, muy raro Newton, y bueno, entonces los historiadores quieren saber qué es lo que le pasó a Newton ese año de 1692, y pues han hecho tres hipótesis principales. Una es que de tanto andar haciendo experimentos de alquimia se envenenó con mercurio y entonces andaba respirando gases de sus experimentos y entonces se volvió medio loco por tanto andar respirando gases. Y de hecho se sabe que eso es un poco cierto porque se tienen unos mechones de su cabello y se analizaron y entonces tenía, creo que plata y mercurio ahí impregnados. Además de que a Newton desde muy joven se le puso el pelo blanco, blanco, blanco y se cree que es un poco por andar ahí respirando tanto metal y tanta piedra filosofal.
bueno, otros dicen que se cansó y se frustró porque se la pasaba trabaje y trabaje y trabaje y no obtuvo ni un resultado, según ellos, de alquimia. Entonces, que al final, pues se hartó, se frustró y hizo un berrinche y entonces, pues se volvió ahí medio loco, tuvo su crisis nerviosa de los 40. Y la otra es que es un corazón roto, que le rompieron el corazón a Newton, ¿no? Y entonces voy a ahondar un poquito en esta porque es un chisme, realmente es un chisme de la historia. Pero bueno, resulta que Newton tuvo una amistad, una amistad muy cercana con una persona durante los últimos años, antes de ese momento del colapso nervioso. Se mandaban muchas cartas, se veían, se juntaban, discutían y no sé qué. Era este tercer alquimista que les dije, bueno, matemático, alquimista, y después se volvió profeta, y bueno, estaba bien loco, Nicolás Fatio de Duyer. Y entonces varios biógrafos de Newton y historiadores han dicho que tenían de alguna forma una relación íntima, ¿no? Una relación amorosa. Y entonces aquí les pongo totalmente fuera de contexto un par de frases de las cartas que se encuentran. No tengo casi ninguna esperanza de volverte a ver, ardo en deseos de que regreses, he conocido a alguien más, un hombre íntegro, ¿no? En la última carta que le manda Fatio a Newton, y entonces, pues ya de aquí se agarran muchos historiadores para decir que estos dos andaban ahí, pues en una relación amorosa, pero también fue culpa de Leibniz, porque años después Newton tuvo una controversia muy fuerte con este matemático y filósofo alemán que era Leibniz, y entonces Nicolás Fatio, aunque ya no se juntaba con Newton, fue uno de los que escribió unas cartas para defender a Newton, ¿no? Y entonces Leibniz lee estas cartas y entonces dice, bueno, ¿y qué se anda metiendo, no? Y además, estos dos hace unos años tenían una relacioncita ahí medio rara, y entonces Leibniz suelta el chisme y todos los demás empiezan a sacar las cartas y no sé qué, y entonces ya le inventan a Newton pues, que era gay y que andaba con Fatio. Pero, o sea, bueno, realmente yo no creo que eso haya ocurrido porque la religiosidad de Newton probablemente no se lo hubiera permitido, pero bueno, el que quiera que investigue y que saque sus propias conclusiones. Y bueno, la controversia con Leibniz, ya que estoy ahí, se debió a que de repente Leibniz publica un libro de análisis matemático que es prácticamente el texto fundador del cálculo diferencial e integral. Y pues por supuesto que Newton ya lo había inventado, pero no lo publicó. Y entonces en una visita que le hizo Leibniz a Newton antes, según Newton, Leibniz vio sus papeles y se robó la idea y entonces la desarrolló y lo publicó. Y entonces hubo una súper controversia. Que en aquel tiempo, de hecho, se hizo una comisión para ver quién tenía la razón y los científicos los matemáticos le dieron un poco la razón a Newton, de que él era el verdadero inventor del cálculo. Pero bueno, se han dado cuenta con el tiempo de que Leibniz realmente lo inventó por su parte y entonces los dos se consideran hoy en día los inventores del cálculo. Hay un libro aquí que se llama Las guerras del cálculo, que habla un poco de esta batalla entre Newton y Leibniz y toda la gente que se metió a defenderlos y toda esa cuestión. Entonces es muy interesante, pero da para una charla y hoy no voy a hablar demasiado de esto. Ok, y bueno, entonces Newton se recupera de su crisis nerviosa, haya sido como haya sido, quién sabe qué le pasó, pero de repente se vuelve a poner las pilas y repunta, ¿no? En su carrera. Entonces, su protector Isaac Barrow le heredó como una plaza, digamos, ahí en Cambridge, en el Trinity College, que se llama la cátedra o la silla lucasiana, que de hecho Stephen Hawking después tuvo esa misma cátedra, ¿no? A siglos después. Y el problema es que para tomar la cátedra lucasiana, Newton tenía que ordenarse como pastor, ¿no? Era una tradición ahí en Cambridge que los que tomaban estas cátedras tenían que ser de alguna forma miembros de la iglesia y tenían que ordenarse, ¿no? Y entonces, además de que a Newton Cambridge ya le empezaba a quedar como chiquito, como que ya se había hartado de Cambridge, y de que por alguna extraña razón, que después vamos a ver que no era tan extraña, no quiso tomar las órdenes religiosas en Cambridge, empieza a decirles a sus amigos que le ayuden a conseguir trabajo, ¿no? Y entonces para irse a Londres, él se quiere ir a Londres. Y entonces John Locke y otros amigos que tenía por ahí logran que contraten a Newton como intendente de la Real Casa de Moneda, ¿no? En Inglaterra los que hacían las monedas eran pues toda una institución y necesitaban ahí a un intendente y entonces le dicen a Newton, no, tu trabajo va a estar fácil y bien pagado y te damos hasta casa y comida y todo, tú vente a Londres y vas a chambear un poquitillo ahí en la Casa de Moneda, ¿no? Pero bueno, en ese entonces había un grave problema con las monedas en Inglaterra
El primero era que la moneda y el metal de la moneda valían distinto, ¿no? Y entonces la gente se robaba las monedas o las guardaba y se cruzaba a Europa y las vendía porque valía más el metal que la moneda en Inglaterra. Entonces juntaban monedas y las sacaban. Entonces empezaron a sacar la plata de Inglaterra por esa razón. La segunda es que la gente se dio cuenta de que raspaba las monedas, las raspaba y guardaba su polvito de plata. Ya cuando tenía suficiente polvito de plata lo fundía y lo vendía y entonces las monedas ya estaban ahora sí que bien gastadas. Y bueno, había tenido Inglaterra una deuda terrible ahí por una guerra que tuvo con Francia y la economía estaba de la fregada. Pero además de todo, se calcula que una de cada 10 monedas que andaba en circulación en Inglaterra en ese entonces era falsa. Entonces, Newton, cuando entra como intendente de la Casa de Moneda, empieza, da varias ideas. Una es que se haga una moneda que no valga por el metal, sino como lo que pasa hoy con nuestras monedas, que realmente el metal no vale el valor de la moneda, pero el valor de la moneda es simbólico. Y entonces da apertura como a los billetes, da apertura a los cheques, da apertura como a que la economía se base no en el metal, sino en el contrato, digamos, en la deuda con el banco. Y la otra es que dice, bueno, y las monedas que ya están, pues vamos a hacerlas más seguras, y entonces los cantos de las monedas para que la gente no las raspara en esa época, esa no fue idea de Newton, pero a Newton le tocó esta reforma, se decoraban, ¿no? Se le ponían estas estrías y se les ponía decus et tutamen, que significa decoración y seguridad, ¿no? Y entonces, ya cuando una moneda estaba gastada y no traía esto, pues ya no valía, ¿no? Pero entonces Newton les dice, ¿saben qué? Vamos a reacuñar, vamos a agarrar todas las monedas y a volverlas a hacer ya con todas las medidas de seguridad y entonces sí que se regresen a la circulación. Pero pues había una gran cantidad de falsificadores, pero había uno en particular que era buenísimo, que era un genio de la falsificación. Se llamaba William Chaloner y era brillante, era escurridizo, era encantador, era un cínico y bueno, nació para hacer el mal. Y bueno, tuvo una red de infiltrados, de soplones, traicionaba. Y el chiste es que no podía andar con la falsificación de monedas. Entonces seguía la falsificación de monedas a todo lo que daba. Y entonces lo peor es que Chaloner lograba convencer como a los políticos y a los funcionarios de que lo dejaran entrar a la Casa de Moneda. Y entonces Newton tenía que, bueno, en contra de su voluntad, tenía que revelarle un poco de los secretos de las trampitas que les ponían a las monedas como cuestiones de seguridad, y entonces Chaloner se robaba las ideas, y bueno, fue toda una cuestión ahí rarísima. Y bueno, Newton empezó una investigación, él con su trabajo de intendente, se puso super pilas para atrapar a Chaloner, y entonces hizo infiltración, y bueno, dicen que hasta llegó a torturar a gente, pero eso no se sabe muy bien, pero que llegó a torturar a gente para que confesara, y dicen que se disfrazaba y se iba a los barrios bajos de Londres y a los pubs, y entonces iba a sacarles información ahí a los que podrían estar implicados en toda esta cuestión de la falsificación de monedas con Chaloner. Total que Newton logra, pues de alguna forma logra que encierren a Chaloner y que lo juzguen, y entonces ya las pruebas están totalmente en contra de Chaloner, y lo único que le queda a Chaloner pues es esperar la muerte, porque eso de la falsificación de monedas era alta traición al rey, y la única forma que podía salvarse Chaloner de morir, y dicen que sus últimos días en la cárcel lloraba y gritaba y tenía un pavor tremendo por la muerte, y entonces ya estaba condenado a la horca, y entonces la única forma de salvarse era que Newton, que era el que lo estaba acusando y el que tenía todas las pruebas en su contra y había hecho todo el proceso en su contra, pues le mandara una carta al rey diciéndole, perdónale, la vida no es tan malo como lo pintan. Entonces aquí les voy a leer un pedacito de una carta que le mandó Chaloner a Newton. Oh, mi Dios, que sea asesinado a menos que usted, Newton, me salve. Oh, mi Dios, que espero mover su corazón con misericordia y piedad para que haga algo por mí. Su casi asesinado y humilde servidor, William Chaloner, 3 de marzo de 1699. Newton nunca contestó la carta, y pues Chaloner fue ahorcado en una plaza pública el 22 de marzo de 1699. Entonces, no sé qué nos diga eso de la personalidad de Newton, ¿no? Realmente él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, no era una venganza personal, realmente era su trabajo. Y de hecho, pues ese trabajo, esa persecución contra el mayor falsificador de monedas de Inglaterra de la época, le valió que
le aumentaran, digamos, el sueldo, pero además le aumentaran el rango, lo hicieron el máster, el maestro, digamos, de la Casa de Moneda hasta su muerte. Entonces, en el año de 1700, justo empezando el nuevo siglo, lo nombran el maestro de la gran Casa de Moneda, y pues empezó a acumular muchísimo dinero. Newton era una persona que tuvo bastante dinero, pero a pesar de ser pues el maestro de la Casa de Moneda, se sabe que Newton cayó en un fraude de proporciones bastante grandes, que se llamaba, una empresa ahí que se llamaba The South Sea Company, y que pues en pocas palabras era una pirámide, ¿no? Y entonces le vendieron al Newton ahí la pirámide, y al final pues cayó en la trampa y perdió muchísimo dinero en ese fraude, igual que mucha otra gente, pero Newton fue una de las personas que como que perdieron mucho dinero, y se supo que Newton había perdido mucho y era famoso por haber perdido ese dinero en ese fraude, y entonces odiaba que le mencionaran el tema porque se sentía realmente ridículo de haber ido a comprar pues el negocio multinivel. Catherine Barton, que fue una querida sobrina de Newton, nos dice que perdió 40 veces su sueldo básico anual, ¿no? Entonces, imagínense su sueldo del año, multiplíquenlo por 40, y eso es lo que perdió Newton por esta cuestión de The South Sea Company, ¿no? Y entonces decían que a Newton le podías hablar de lo que tú quisieras, pero le tocabas ese tema y entonces sí se ponía bravo, porque odiaba que le mencionaran el fraude en el que había caído, él siendo una de las personas que ideó un poco cómo hacer monedas seguras y toda esa cuestión. Cayó en un fraude de proporciones grandes. Y bueno, Newton, un poco haciendo un recuento de todas sus hazañas, pues publicó su principal obra, Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, su libro más importante. Lo publicó en 1687. Es una historia bien bonita que no me va a dar tiempo de ver hoy, pero un día con muchísimo gusto se las cuento, que como Halley, el del cometa, que era muy amigo de Newton, pues tuvo muchísima influencia en la publicación de ese libro, y es una historia bien bonita, y los voy a dejar picados para que hagamos una charla de eso. Pero bueno, hoy no vamos a hablar mucho de la publicación de los Principia. Después, bueno, lo nombran presidente de la Royal Society en 1703. Entonces, cuando se pelea con Leibniz, la Royal Society hace una comisión como dictaminadora de quién le ganó a quién, y cuando el presidente de la Royal Society es Newton, pues obviamente los resultados van a estar a su favor. Entonces, por eso los historiadores tuvieron que revisar toda esa cuestión de la controversia del cálculo, porque las pruebas estaban sesgadas, ya que Newton era el presidente de la Royal Society cuando la Royal Society fue la que juzgó la cuestión de la invención del cálculo. Bueno, su segundo libro más importante, una vez que mueren sus enemigos, ya se pone a publicar, porque ya no va a haber quien lo critica. Entonces se muere Hooke, se muere Huygens, y entonces ya publica su segundo libro más importante, La Óptica. En 1704 publica La Óptica, que es su segundo libro más importante, y realmente esos son los dos libros importantes de Newton. El Principia, escrito en latín, donde vienen las leyes de Newton y la gravitación y todo el sistema solar y, bueno, toda esa cuestión de la física, y La Óptica, que está escrito en inglés. Por cierto, la primera edición la escribió en inglés, no la escribió en latín, ya después hubo ediciones en latín. Y bueno, se vuelve miembro del Parlamento, empieza a tener como mucha influencia política, y lo nombran caballero en 1705. Entonces, a partir de 1705 fue Sir Isaac Newton. Y bueno, a partir de esos años, que ya pasaron como todo, ya publicó sus obras importantes en ciencia, ya lo nombraron caballero, ya tiene sueldo vitalicio por la Casa de Moneda, es presidente vitalicio de la Royal Society, tiene su sueldo, aunque perdió ahí en el fraude, pero pues se dedica, ya pierde un poco el interés en las controversias con los científicos y los matemáticos. Ya se echó varios rounds con Huygens, se echó un round con Hooke, se echó un round con Leibniz, y bueno, otros rounds que se aventó. Mandó a Challoner a la horca, y entonces dijo, ahora sí ya estoy grande, ya me voy a dedicar a lo que realmente me gusta, que es la teología. Y entonces se dedica los últimos años de su vida a leer y a escribir, sin publicar nada, pero a leer y a escribir muchísimo.
Bueno, ¿se acuerdan que cuando le ofrecen la cátedra lucasiana a Newton en el Trinity College, no quiso tomar las órdenes religiosas? Y es que a pesar de que Newton era un devoto cristiano, era un hombre sumamente cristiano, el cristianismo en el que él creía no era la versión, digamos que más ortodoxa en Inglaterra, ¿no? Entonces, Newton no creía en la Santísima Trinidad, y además la gran ironía de la vida de Newton, que fue en el Trinity College, el colegio de la Trinidad, pues Newton no creía en la Trinidad, y bueno, se le considera a esa rama, digamos, del cristianismo, a esa herejía, si quieren, el arrianismo, ¿no? Entonces, es una herejía desde el siglo IV. De hecho, bueno, rapidísimo, había un obispo de Alejandría en el siglo IV que se llamaba Arrio, ¿no? Y él pensaba que en la Trinidad, el Hijo, que es Jesús, ¿no? No era igual al Padre, que de alguna forma el Padre era superior y el Hijo estaba como subordinado a él, ¿no? Y entonces, pues yo supongo que Newton, que era matemático, que decía, si A es igual a B y B es igual a C, entonces B es igual a C. Pero resulta que, por ejemplo, el Padre, según la Trinidad, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ¿no? Y entonces hay una cuestión aquí de una identidad rarísima. Yo no sé cuántos de los que me estén viendo realmente entienden la Trinidad. Yo, francamente, no la entiendo. Pero bueno, el chiste es que Newton se la tomaba muy en serio y entonces él decía que no, que el Padre era el Dios creador de todo y que sí, Jesús, pero era inferior y su naturaleza no era la misma que la del Padre. Y de hecho, o sea, por esta cuestión del arrianismo, cuando Constantino empieza a unificar el Imperio Romano, ¿no? Por esta leyenda del sueño que tiene de que se le aparece una cruz y le dice, bajo este signo vencerás, y entonces dice, voy a unificar el imperio a través de esta religión del cristianismo, se da cuenta Constantino, que es que está aquí, de que hay muchas controversias en la iglesia y dice, no, si yo voy a unificar a través de la iglesia, no puede haber controversias dentro de la iglesia, y entonces llama al primer concilio ecuménico, ¿no? Donde llaman a todos los obispos del mundo conocido, los llaman a que se junten en una ciudad muy cerca de Constantinopla que se llama Nicea, y entonces el concilio de Nicea del año 325, en el que pues se quiere poner fin al debate entre Arrio y principalmente otro obispo que se llamaba Atanasio, y entonces al final Atanasio convence a todos los obispos de que él tiene razón, y de hecho aquí en estos iconos se puede ver que pues Arrio sí estuvo invitado al concilio, pero pues que al final Arrio como que lo destierran y sus ideas quedan ahí enterradas, ¿no? Y aquí está Constantino y pues todos los obispos acá, y aquí se ve Hagia Sofía, que es un poco cerca de Nicea, está en Constantinopla, que después hubo otro concilio de Constantinopla, y bueno, ustedes sabrán que de ahí de ese concilio y salió el famosísimo credo niceno, ¿no? Creemos en un Dios único y no sé qué, yo no me lo sé porque soy arrianista igual que Newton, pero los que se sepan el credo, ese credo empezó ahí en Nicea y después se ratifica en Constantinopla. Pero bueno, breviario cultural, para entender un poquito lo que pensaba Newton de la religión. Pero entonces dice, no, pero a ver, pero entonces, ¿qué pasó? Porque la Biblia pues tiene que ser un libro inspirado por Dios, y pues resulta que hay muchos versículos, todos los que defienden la Trinidad, se están basando en las escrituras para defender, ¿no?, la Trinidad, y entonces se embarca en una investigación lingüística, histórica, etcétera, para comprobar que la Biblia había sido corrompida, ¿no? Había sido adulterada para acomodar todos estos pequeños versículos que justificaran la Trinidad. Entonces escribió, esto ya se publicó después de que Newton muere, en lo que se encuentra, pero escribió un libro que se llama Observaciones en las profecías de Daniel y el Apocalipsis de Juan, en 2 partes, por Isaac Newton. Este es un estudio que hizo Newton del Templo de Salomón, porque según Newton, los antiguos judíos ya sabían la cuestión de que el sol estaba en el centro del universo y que los planetas le daban vueltas, y toda esa cuestión estaba cifrada en la arquitectura del Templo de Salomón, pero que justamente por la corrupción de las escrituras y de la gente se perdió ese conocimiento, y entonces por eso caímos en la idolatría del geocentrismo, ¿no? Que después él, bueno, de alguna forma él y Copérnico antes que él, pero él viene como a restaurar un poco ese verdadero conocimiento heliocentrista, ¿no? Bueno, tiene
Un libro también se publicó ya con lo que se rescató de los manuscritos de Newton. Un recuento histórico de dos corrupciones notables de la escritura por Isaac Newton, ¿no? Entonces está haciendo análisis de partes en donde han cambiado, ¿no? el texto de la Biblia. Este es padrísimo, la cronología de los antiguos reinos mejorada o corregida, ¿no? Porque esa es otra historia muy, muy buena, pero el chiste es que Newton como que revisa la historia para probar que la tribu o la cultura más antigua de todas era la cultura israelita, eran los judíos, ¿no? Y entonces que ellos eran los que tenían el verdadero conocimiento que poco a poco se fue corrompiendo, ¿no? Pero entonces es un libro chistosísimo porque él para hacer su revisión histórica utiliza una leyenda griega que es el viaje de los argonautas, no sé si han oído de Jasón y los argonautas, y la búsqueda del vellocinio de oro. Según él, Newton, ese viaje sí ocurrió y de acuerdo a unas referencias astronómicas que dan en ese libro, no me sé muy bien los detalles, pero entonces él como que empieza a recontarnos la historia según esto para llegar a la conclusión de que los judíos, el pueblo de Israel es el pueblo más antiguo de todos y todos los demás derivan de los israelitas. Este es el segundo libro después del Principia, escrito en latín, del que Newton más escribió, la historia eclesiástica del origen cismático, del origen, digamos, que se rompió, de la iglesia bicornuda del Papa, ¿no? Así se llama este libro de Isaac Newton. Entonces es un libro así súper, súper, súper extenso pues de una historia de la iglesia contada por Isaac Newton, contándonos lo que pasó en el concilio de Nicea, por qué le hicieron el feo a Arrio y todas estas cuestiones que fueron como muy políticas. Pues Newton hace toda una revisión de esa fase de la historia y nos la cuenta en este libro. Pero bueno, lo que les decía hace rato, a Newton se dio cuenta en su vida de que sus libros podían ser utilizados como propaganda de ateísmo, ¿no? O al menos de deísmo, en el que Dios no mete las manos. Y entonces, cuando sacan las segundas ediciones de sus libros científicos importantes, Newton le agrega ciertas cosas. Vamos a ver qué le agregó, por ejemplo, al principio, ya que se acabó, no se me aburran. Pero dice en el escolio general, es decir, como al final el resumen de los del Principia, dice, tan elegante combinación del Sol, planetas y cometas solo pudo tener origen en la inteligencia y poder de un ente inteligente y poderoso. Él lo rige todo. Dios sumo es un ente eterno, infinito, absolutamente perfecto, ¿no? Entonces, por si no habían entendido muy bien que las leyes y que el movimiento rectilíneo uniforme, pues aquí está muy claro por qué las cosas son así, según Newton, en el escolio general de los Principia. No, yo me imagino a los estudiantes de física de esa época, así leían eso y decían, híjole, irá a venir eso en el examen, pero pues quién sabe. Una que agregó en la óptica, ¿acaso no es el espacio infinito el sensorio de un ser vivo, incorpóreo e inteligente, que conoce íntimamente las cosas mismas, que las percibe y comprende del todo por serle inmediatamente presentes? En la segunda edición, en la versión latina de la óptica, Newton se siente obligado a agregar esas cosas para que no quede duda de que al menos él creía que Dios había hecho todo esto que vemos. Y bueno, para ya casi terminar, pues a Newton se le recuerda mucho por sus controversias, porque tuvo pocos amigos, ¿no? Porque se peleó con Hooke, se peleó con Leibniz, etcétera, pero al final sus familiares y su gente cercana lo recuerda como una persona muy buena. Dicen que era un tío bonachón, que iba a todas las fiestas de la familia, que lo invitaban, su familia lo quería mucho, era muy cercano a sus sobrinos, tenía dinero, era una persona al final que tuvo bastante dinero y entonces siempre cooperaba en las fiestas, siempre les daba regalos, a los sobrinos que empezaban un negocio les ayudaba con dinero, a las sobrinas les daba dinero y no sé qué. Y bueno, en particular tuvo una sobrina con la que tuvo una relación muy cercana, que se llamaba Catherine Barton. Con ella vivió, de hecho, hasta que Newton muere en 1727. Y bueno, cuando se enferma ya al final ya está muy viejito, pues sí tenía 80 y tantos años en aquella época, después de sobrevivir a su nacimiento prematuro y a su salud frágil y a la peste y a lo que ustedes quieran, a la alquimia y al corazón roto, pues Newton ya en su lecho de muerte le ofrecen como la comunión con la Iglesia de Inglaterra
y la rechaza. Él nunca dejó de creer en sus cuestiones arrianistas. Newton fue un arrianista hasta el día de su muerte y jamás aceptó hacer las paces con la iglesia corrupta de Inglaterra, según él. Y bueno, el esposo de Catherine Barton se llamaba John Conduit, que era, él vivía con ella y después se casó, pero eran muy cercanos Newton y Catherine. Y entonces ellos son los que se quedan con los papeles de Newton. Newton no dejó testamento, no dejó herencia, y entonces ellos son los que gestionan muchísimo. Entonces los pocos papeles que pueden rescatar, que pueden entender y que pueden publicar, lo hacen ellos, ¿no? John Conduit, de hecho, John Conduit heredó el puesto del maestro de casa de moneda cuando Newton muere, o sea que para que vean cómo eran acá los compadrazgos en aquel entonces. Pero bueno, ellos heredan, bueno, se quedan con los papeles, ellos los organizan, ellos publican lo que es publicable y guardan lo que no es publicable, ¿no? La alquimia, la teología, así como medio, pues ya medio radical, ¿no? Y entonces ellos son los que guardan los papeles, los ofrecen a Cambridge y al mismo tiempo se empieza a difundir en Europa y en Inglaterra la idea de Newton el racionalista, Newton el padre de la ciencia y de la nueva era, y entonces muchas universidades que tuvieron la oportunidad de quedarse con estos papeles, cuando ven que esos papeles lo que dicen es que Newton era un alquimista y un teólogo, pues no los quieren. Y entonces anduvieron dando vueltas por ahí hasta que los redescubren Keynes y Yehuda. Y bueno, ya acabando, en 1900, no, perdón, aquí me equivoqué, es 1730, en 1930 ya había pasado mucho tiempo, discúlpenme, aquí es 1730, bueno, John Conduit estaba como supervisando el monumento que le hicieron a Newton en la Westminster Abbey, y en Londres, y entonces recibe una carta para colocar una frase que al final no está ahí, no la ponen, que dice, si dudáis que ha existido un hombre así, este monumento da fe de ello. Se la escribió la carta a Nicolás Fatio, este hombre muy cercano a Newton en su juventud. Y bueno, esa es una foto de cómo se ve la tumba de Isaac Newton que tuve la oportunidad de visitar hace algunos años. Y con esto, pues quiero acabar mi charla. Muchísimas gracias y pasamos a las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias.